Bueno chicos, seguimos con la tercera parte de esta clase de desarrollo embrionario. En esta clase vamos a hablar sobre la tercera semana de desarrollo, seguimos en el periodo preembrionario. Vamos a hablar sobre la formación de las membranas extraembrionarias y un poco sobre la placenta. Nosotros habíamos finalizado la segunda semana con un disco germinativo que era bilaminar, que tenía dos capas. El hecho más importante en la tercera semana de desarrollo es el proceso de gastrulación. Mediante el proceso de gastrulación, ese disco germinativo bilaminar de dos capas se va a transformar ahora en un disco germinativo trilaminar. O sea que el proceso de gastrulación es un proceso en el cual se forman las tres capas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo en el embrión. ¿Sí? Entonces, bueno, al inicio de la tercera semana se va a formar en la zona media y desde el epiblasto de nuestro embrión una línea que se denomina línea primitiva, ¿sí? Bien desde la superficie del epiblasto, en cuyo extremo existe una zona que es más sobrelevada, esta, que se denomina nódulo primitivo. Bien, estas células del epiblasto se van a desprender, ¿sí? Y van a acercarse hacia la línea primitiva, o sea que van a hacer esto, se van a desprender y se van a acercar hacia la zona central. Y una vez que llegan a la línea primitiva, lo que van a hacer es descender. Ese proceso de descenso se denomina invaginación, que es esto que estamos viendo acá. Células del epiblasto se desprenden y cuando llegan a la línea media se invaginan hacia adentro. Y va a pasar dos cosas. Algunas células van a desplazar al hipoblasto, que era la capa que nosotros ya teníamos existente desde el disco germinativo bilaminar, y se van a integrar en esta capa al mismo tiempo que la desplazan. Esto va a dar lugar a la formación del endodermo. Y otras células se van a ubicar entre el endodermo, que recientemente se formó, y entre el epiblasto, que son estas que vemos aquí de rojo. Esto va a conformar el mesodermo, ¿bien? Que es la capa media del disco germinativo trilaminar. Y las células que quedan en el epiblasto y que no migran van a conformar el ectodermo. ¿Bien? Esta es la misma imagen pero visto desde arriba, ¿sí? Para comprender un poquito mejor. Como pueden observar, existe un extremo que es más ancho y un extremo que es más angosto. El extremo que es más ancho corresponde con el extremo cefálico de este disco, ¿sí? Y justamente es más ancho porque este disco comienza en su zona cefálica a desarrollarse a mediados de la tercera semana. En cambio, la zona más caudal se comienza a desarrollar en la cuarta semana, por lo que podemos decir que nuestro embrión tiene un desarrollo céfalo-caudal. ¿Bien? Entonces, para repetir lo que habíamos dicho recién, las células que se desprenden desde el epiblasto, esta es una vista superior, ¿sí? Vista desde arriba, van a migrar hacia la línea media, o sea, en este sentido, hacia allá, ¿sí? De ambos lados. Y una vez que llegan a la línea media, se van a invaginar hacia adentro, ¿sí? Bien. Entonces, como podemos observar, habíamos partido desde un disco germinativo que era redondo, ¿sí? Que era bien circular, y ahora se ha vuelto más ovalado con una zona más ancha y una zona más angosta gracias a esta diferenciación en el desarrollo céfalo-caudal, ¿sí? Bueno, un poquito ya habíamos hablado de la formación de las vellosidades, pero ahora vamos a llegar a su formación definitiva al final de esta tercera semana. Al principio de la tercera semana teníamos la formación inicial o primaria de esta vellosidad, ¿sí? Que yo les había dicho que en el centro de la misma se iba a comenzar a introducir el mesodermo extraembrionario que se venía desarrollando. Bien, en un principio estaba formado únicamente por las dos capas del trofoblasto, por el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Bien, ahora el mesodermo extraembrionario va a comenzar a introducirse en esta zona, ¿bien?
y por un proceso que se denomina diferenciación, las células que conforman el mesodermo van a comenzar a formar vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, y células sanguíneas en su interior. Entonces, gracias a esto, estos vasos van a tomar contacto entre el feto y la sangre materna, ¿sí? Y gracias a ello se va a conformar el sistema circulatorio intraembrionario con conexión placenta-embrión. ¿Bien? Entonces, para darle un nombre a cada etapa, a esta, que iba a estar formada al inicio de la tercera semana, le denominamos vellosidad primaria. A mediados de este desarrollo vamos a tener la vellosidad secundaria, y a final de la tercera semana vamos a tener esta, que es la vellosidad terciaria o ya la vellosidad placentaria, la definitiva. Bueno, dentro de la tercera semana, específicamente en el día 16 aproximadamente, se va a formar una de las membranas extraembrionarias, que es la alantoides. La alantoides se forma como una invaginación del saco vitelino hacia la zona del pedículo de fijación. Recordemos que el pedículo de fijación es lo que en un futuro a mí me va a dar el cordón umbilical. Entonces se forma esa invaginación hacia el pedículo desde el saco vitelino, que va a formar como producto final la alantoides. La alantoides, que es una de las membranas extraembrionarias, como les decía, participa en la formación inicial de la sangre en el embrión. Y sus vasos sanguíneos se van a transformar en arterias y en venas umbilicales, que van a formar parte del cordón umbilical dentro de este pedículo de fijación. Y durante el segundo mes degenera la porción extraembrionaria y la intraembrionaria corre desde el ombligo hasta la vejiga, ya que la alantoides también va a dar lugar a la formación de la vejiga urinaria. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de todas las membranas extraembrionarias. La primera en formarse, como ya habíamos visto, es el saco vitelino, que se forma aproximadamente en el día 13 de desarrollo. La función del saco vitelino va a ser nutrir al embrión aproximadamente entre la semana 2 y la semana 3 del desarrollo. Y junto con la alantoides va a ser uno de los sitios iniciales de formación de la sangre de este embrión. Además, el saco vitelino contiene las células germinativas que van a ser capaces de migrar hasta las gónadas, dando lugar a los espermatogonias y ovogonias para hombre y mujer respectivamente. Más o menos en la semana 10 este saco vitelino comienza ya a reducirse, a degenerarse, y en la semana 20 ya es muy probable que lo dejemos de ver. Como podemos ver aquí, ya se encuentra desplazado una vez que el embrión logró un mayor desarrollo. Bueno, como vimos recién, la alantoides era otra de las membranas extraembrionarias que se formaba como invaginación del saco vitelino, y bueno, recién nombramos las funciones. Luego tenemos el amnios, que habíamos dicho que se iba a empezar a formar a partir del día 8 de desarrollo aproximadamente, y el amnios va a ir creciendo y rodeando al feto durante todo su desarrollo. Se va a ir expandiendo a medida que éste va creciendo, por lo cual lo va a ir cubriendo durante todo su desarrollo embrionario. Habíamos dicho que el amnios, que era una delgada capa, ¿sí?, iba a contener en su interior la cavidad amniótica, que se encontraba llena de líquido amniótico. Ese líquido amniótico es producido desde tres zonas. Uno, las células del amnio son capaces de secretar cierta cantidad de líquido amniótico, pero la mayor cantidad viene del líquido intersticial de la madre, y una vez que se conforma la circulación, desde la circulación materna. Y en la 11ª semana aproximadamente, cuando el feto ya tiene desarrollado su sistema renal, este líquido amniótico también se va a conformar de la orina del feto. Entonces el líquido comienza a recircular. El feto la deglute, ¿sí?, y la orina hacia el líquido amniótico. Entonces el líquido recircula por dentro y por fuera. Como habíamos dicho previamente, el amnios y el líquido amniótico van a tener como función absorber todos los impactos que la madre reciba en la panza y que no para lograr que no lleguen y que no lastimen al feto. Además, regula la temperatura, ¿bien? E impide que se formen adherencias entre el cuerpito del feto y el tejido que lo rodea, el tejido circundante, ¿sí? Separa ambos tejidos para que no se generen adherencias. Y por último tenemos al corion, que algo habíamos hablado ya
habíamos dicho que el corion estaba formado por mesodermo extraembrionario y por las dos capas de trofoblastos, sitio trofoblasto y citotrofoblasto. Bien, todo eso iba a formar al corion. En las primeras semanas, las vellosidades iban a rodear todo el corion, ¿bien? Pero a medida que se sigue desarrollando, van a crecer únicamente y se van a seguir desarrollando las vellosidades que se encuentran en la cara embrionaria. Esas vellosidades van a conformar las vellosidades coriónicas y ya a esta zona le vamos a denominar corion frondoso, que se van a estar en contacto con una zona de la cara materna, ¿sí? Del útero, que se va a denominar decidua basal, como les había dicho previamente, ¿sí? Que es tejido del endometrio. Entonces, la cara endometrial del útero que mira hacia el embrión se denomina decidua basal, y el corion frondoso, que también es cara embrionaria, proveniente del corion, se van a unir y se van a desarrollar juntos la placenta. ¿Bien? Entonces, una vez ocurrido esta parte del desarrollo, se va a formar la placenta. Como pueden observar aquí, lo que les decía recién, la cara materna de la placenta se le denomina decidua basal, ¿sí? Que es la porción endometrial de la misma. Y la cara fetal, ¿sí? Que va a estar formada por el corion frondoso. Juntas van a formar la placenta. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? El intercambio de gases, nutrientes y electrolitos hacia el feto, la transmisión de anticuerpos maternos, que recordemos que los únicos que atraviesan la placenta son la inmunoglobulina G, y la producción de distintas hormonas. Teníamos la gonadotrofina coriónica humana, que como yo les dije previamente, es la encargada de mantener en vigencia al cuerpo lúteo, ¿sí? Encargado de producir estrógeno y progesterona e impedir que se caiga, se pierda nuestro embarazo. Bien. Además produce progesterona, que va a ser la encargada de mantener el embarazo en caso de que el cuerpo lúteo falle o tenga algún tipo de problema. Va a producir gran cantidad de estrógeno, que va a estimular el desarrollo y el crecimiento uterino y también el desarrollo mamario. Y por último tenemos esta hormona que se llama somatomamotrofina, o también la van a encontrar como el lactógeno placentario humano, que cumple dos funciones muy importantes. Una, el desarrollo mamario, ¿sí? Junto con los estrógenos, cosa de que al momento del nacimiento ya esté completamente desarrollada la mama para la lactancia materna. Y otra es que le va a dar prioridad al feto sobre la glucosa, ¿sí? Sobre la glucosa materna. Entonces, toda la glucosa que atraviese la sangre de la placenta va a tener prioridad sobre el tejido fetal y no sobre el tejido materno. ¿Bien? Bueno, chicos, hasta acá llegamos con esta clase y nos vemos en el próximo video para ya terminar el tema de desarrollo embrionario.